Entrevista. Ciudad Capital. Pues estamos de regreso aquí en Ciudad Capital en la entrevista. Esta semana quisimos buscar a unas de las autoridades o de los órganos autónomos de la Ciudad de México que fueron o que serán también modificados, modernizados a partir de la nueva Constitución de la Ciudad de México, y pues el personaje de esta semana es el doctor Armando Hernández, presidente del Tribunal Electoral del Distrito Federal, que tiene también una larga tarea y una labor muy pesada, Alberto. Así es, platicamos con el doctor Armando Hernández porque para el Tribunal Electoral se vienen muchos retos. Derivado de la Constitución de la Ciudad de México, habrá pues nuevas figuras como los alcaldes, que sustituirán a los jefes delegacionales, concejales, que hoy no existen, más elecciones, una nueva forma de elegir diputados, ya no serán 40 diputados, sino 33. Nuevas fórmulas de asignación de diputados plurinominales. Todo esto para el Tribunal Electoral representará retos. Ahora lo que están contemplando los diputados locales es que derivado de la Constitución y en las leyes secundarias exista una ley orgánica del Tribunal Electoral, porque hoy la normatividad electoral que rige para el tribunal está contenida dentro del código electoral. No existe una ley orgánica aparte del tribunal separada del código electoral. Con estas nuevas reglas, con esta nueva legislación secundaria, se contempla que exista una ley orgánica separada. En ese sentido le preguntamos al doctor Armando Hernández, pues, ¿qué sería lo ideal que estableciera esta ley orgánica? Una de las cosas que nos comentó, y escucharemos a continuación, es la importancia de que exista dentro del tribunal una oficina denominada Defensoría Electoral Ciudadana, en la que los capitalinos pueden interponer recursos, quejas, impugnaciones contra algún acto, algún proceso electoral. Los ciudadanos vienen y se inconforman, pero no cuentan necesariamente con los medios o con la asesoría jurídica adecuada. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo tiene su defensoría, el Tribunal Superior de Justicia tiene su defensoría, y aquí se está pensando, se ha planteado esta misma idea, que fue una de las cosas que se platicó con los diputados de la Asamblea Legislativa. Así es, lo recuerdo. Y ese es uno de los temas que pudieran ser, digamos, significativos en el rediseño de este tribunal. A partir de lo que decidan los diputados de la Asamblea Legislativa, se puede dar una nueva configuración. Yo espero mayor funcionalidad, si es el caso. Y comentamos en esa ocasión, y yo reitero dos cosas que me parecen importantes, es que el rediseño institucional que se le haga a este tribunal, ojalá lo puedan hacer con la opinión de quienes lo integramos, porque nosotros sabemos de cuáles son las posibles carencias o deficiencias o mejoras que puede requerir. Se han hecho modificaciones. Pues interesante esta figura que plantea Armando Hernández. Hay que recordar que es relativamente joven el sistema electoral, así como está planteado en el Código Electoral de la Ciudad de México, porque fue en 2009 cuando se creó la primera ley procesal electoral de la Ciudad de México. Es decir, tenemos muy pocos años en los que se diseñó este organismo autónomo, y también se le dieron herramientas para poder ir resolviendo los litigios que se presentaban en cada una de las elecciones. Ahora la ciudad no solo vive procesos electorales constitucionales, sino también tiene procesos de participación ciudadana, como lo es la consulta del presupuesto participativo, y también cada 3 años las elecciones de los comités ciudadanos, y también durante estos 3 años se dan muchos litigios entre los comités ciudadanos porque van cambiando sus figuras, o porque también las delegaciones generalmente llegan a fallar en cumplir las demandas de la colonia que pidió luminaria y le hicieron banquetas, o que no le cumplieron un proyecto técnico, o quizá de manera absurda se le rechazó un proyecto para beneficiar su colonia. Entonces, esta es una nueva parte electoral que tiene que contemplar la Ciudad de México, y no solo en esta parte
digamos que en una ley, sino ya como un órgano que sí lo haga exigible, ¿no? Que no sea solo en el papel, en cómo quede. Pero bueno, ese es uno de los retos y hay más retos en esto, Alberto. Sí, nada más para complementar esto que comentabas y que nos decía el doctor, es que con esta defensoría los ciudadanos podrían tener elementos jurídicos, una asesoría precisa para presentar sus recursos de impugnación. Sí, pues son muy pobres, ¿no? ¿Por qué? Pues quizá no tengan un abogado que los asesore, claro, o no saben cómo presentar pruebas, cómo darle seguimiento a sus recursos. De esto se encargaría esta Defensoría Electoral Ciudadana. Pero también el doctor Armando Hernández nos comentaba, pues él tiene algunas dudas sobre esta forma en la que las demarcaciones se van a dividir para la elección de concejales. Como bien establecido en la Constitución de la Ciudad de México, además de un alcalde, van a elegirse por primera vez a concejales, y para ello las delegaciones se van a dividir en 6 circunscripciones inicialmente para este periodo de 2018. Después, para el 2021, podrán ser 12 o hasta 15 subdivisiones territoriales para designar concejales. El doctor Armando Hernández nos daba ahí comentarios pues, sobre el hecho de que el Instituto Electoral de la Ciudad de México va a hacer esta subdivisión de las demarcaciones para elegir a los alcaldes. Así es, circunscripciones se le llaman. Pero él recordaba que es el INE el que tiene la competencia para hacer la división geográfica electoral, que entonces ahí podría haber una invasión de facultades sobre la que habría que tener cuidado. Y también nos comentaba que con todas estas variables de que va a haber elección ahora de alcaldes y no de jefes delegacionales, de concejales, de una nueva forma de elegir a diputados y de asignación de plurinominales, todas estas variables anuncian un proceso electoral bastante complicado para el 2018. Vayamos con el doctor Armando Hernández. Actualmente la Constitución señala 33 distritos electorales en vez de 40, entonces tendrá que haber forzosamente un ejercicio de redistritación. Y por lo que toca a las circunscripciones intrademarcacionales a que se refiere la Constitución señala que es materia de competencia del Instituto Electoral del DF. Sin embargo, el artículo 41 constitucional señala que la geografía electoral le corresponde al INE. Entonces ahí ya tenemos un primer problema, una antinomia, una contradicción que pudiera resultar en una especie de invasión de competencias en la Constitución local. Habrá que ver qué se define al respecto. Ya sea el INE que tiene la competencia para la geografía electoral o el Instituto Local, o como se haga esa determinación o delimitación de las circunscripciones intrademarcacionales, también habrá que ver qué efecto tienen. Porque está claro que se tienen que inscribir candidatos a concejales de la alcaldía por cada una de las circunscripciones, pero yo no tengo muy claro si se les va a exigir el requisito de vivir en esa circunscripción intrademarcacional. Me parece la elección de alcaldías y la nueva distritación que habrá para las diputaciones locales, todas estas variables, el número de partidos políticos que intervienen, todas estas variables me parece que anuncian un proceso electoral más complejo, digamos, de los que se habían tenido en anteriores etapas. Ya el propio presidente de 2015 nos demuestra elecciones cerradas, muy competidas, cuando los partidos políticos que obtienen la ventaja, tienen una ventaja muy amplia, la decisión se legitima, digamos, prácticamente por sí misma. Cuando los resultados de las elecciones son muy cerradas, se exige mucho de las autoridades electorales, y yo calculo que eso puede ser un escenario posible para 2018, que al igual que en 2015, este tribunal, el Instituto Electoral y las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tengan un papel relevante en la toma de decisiones jurídicas, no políticas, sino jurídicas, respecto a la conformación de los poderes públicos en la Ciudad de México. Pues muy interesante la entrevista con el doctor Armando Hernández para ir armando este rompecabezas de lo que se avecina en 2018, que no solo será complejo por el ambiente político, sino por toda esta transición que va a haber en las normas, las impugnaciones y todo lo que implica la organización de una nueva elección con nuevos jugadores, con nuevos cargos
y esto pues será muy complejo para la Ciudad de México, tendrá muchos litigios a diferencia de otros años. Entonces en el Tribunal Electoral del Distrito Federal recae toda esta responsabilidad. La entrevista completa, por supuesto, la podrán leer ya en capital-cdmx.org. Ahí tendrán todos los detalles de esta entrevista con el doctor Armando Hernández. Esto fue la entrevista en Ciudad Capital, y pues vámonos a una pausa y regresamos con política, que está muy interesante en la Ciudad de México.